bienvenida. Nos reunimos esta ocasión a efecto de llevar a cabo la 10ª reunión ordinaria de esta Comisión de Agricultura y Ganadería, solicitando al señor secretario sírvase hacer del conocimiento de esta comisión la presencia de cada una de mis compañeras y compañeros integrantes de la misma y con ello declarar la existencia del quórum legal. Con todo gusto, señor presidente. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez. Presente. Un servidor, Adolfo Romero, presente. Senador Braulio Fernández Aguirre. Presente. Senadora Aarón Irizar, por integrarse. La compañera senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y la compañera senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora se encuentran incapacitadas para asistir a esta reunión con una justificación. Se encuentra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, senador Francisco Salvador López Britus, Presente. y se encuentra también en compañía con nosotros el senador Jesús Casillas Romero. Bienvenido, senador. Muchas gracias, señor secretario. Confirmando la presencia de la mayoría de los compañeros, se declara la existencia legal de la integración de esta comisión. El orden del día ha sido entregado oportunamente, lo tienen ustedes en sus cuadernillos. Le solicito al señor secretario consulte a la Asamblea en votación económica el contenido de cada uno de los puntos ahí existentes. Con gusto, señor presidente. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano para manifestarlo. Sí se aprueba, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quiero puntualmente, en nombre de los integrantes de esta comisión, enviarle a nuestra compañera Itzel Saraí Ríos de la Mora, como ustedes están informados. Ella sale de una rehabilitación de un accidente que hace algunas semanas tuvo. Desde este lugar y como integrante de la comisión, le enviamos nuestro deseo de su pronta recuperación y de la misma manera su pronta incorporación a estos trabajos. Saludo desde el lugar donde ella se encuentra. Señor secretario, una vez que ha consultado la integración de cada uno de los puntos en el orden del día, le solicito desahogar la misma. Señor secretario, como siguiente punto del asunto del orden del día se encuentra la lectura del acta de la 9ª reunión ordinaria. Igualmente tienen ustedes oportunamente entregado el dicho documento de nuestra última reunión ordinaria, la 9ª, si tuvieran ustedes algún comentario. De no ser así, señor secretario, ponga a consideración de los presentes para su aprobación en su caso del mencionado documento. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Sí se aprueba, señor presidente. Gracias, secretario. Desahogando el primer punto del orden del día, en relación a la presentación de una muy importante organización que es Globe México, queremos agradecer a los que en este momento la integran, particularmente al senador Jesús Casillas Romero, aquí presente, a quienes representando esta organización, al director regional de Iniciativa Forestal, al doctor Andrés Ávila, aquí presente, igualmente a la subdirectora de Iniciativa Forestal, a la licenciada Magali Montesinos, de la misma forma aquí presente. Les agradecemos los trabajos que ustedes vienen desarrollando, el gran esfuerzo que realizan en la visión de los legisladores mexicanos en esta importante actividad. Temas como el forestal revisten indudablemente relevancia e importancia. Tan solo en la comisión tenemos 5 minutas y 2 iniciativas de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
por lo que el apoyo que Globe México es importante no solo para desahogar el trabajo pendiente, sino para conjuntar esfuerzos en pro de una reforma integral al tema forestal. Una vez más, senador Jesús Casillas, y a quienes integran Globe México, a su presidente y a los demás compañeras y compañeros legisladores, gracias por sus aportaciones. Es muy importante resaltar que pronto estaremos solicitando la presencia del titular de CONAFOR para ver temas relativos a los aquí ya mencionados. Entonces, pues, en el desahogo del primer punto del orden del día, le solicitamos al señor senador Jesús Casillas Romero nos haga el favor de intervenir en relación al punto de referencia. Gracias, senador presidente. En principio, reconocer la generosidad y desde luego agradecer esta oportunidad de intervenir en una sesión de trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería de este Senado de la República. Efectivamente, el tema forestal reviste una particular importancia, porque si bien es cierto, nuestro país es rico en sus recursos forestales, también es cierto que hay mucho por hacer y que las estrategias nacionales para reducir las emisiones por deforestación y degradación, a los que México suscribió con compromisos internacionales y que son ya varios países del mundo que han establecido estas estrategias con acciones legislativas muy concretas, y que en unos momentos más nos ilustrará quienes son el vínculo, quienes son el enlace entre Globe México y los legisladores, y que además también reconocerles el trabajo tanto a Andrés Ávila como a Magali Montesinos, que han estado muy atentos a darle seguimiento y por eso están el día de hoy aquí, y que en unos momentos más nos podrán ilustrar de cuáles son los ejes temáticos en los que debe de caminar esta iniciativa forestal, en la que, insisto, México se comprometió a impulsar y que ya hay avances importantes en otros países. Sin duda, el manejo sustentable de nuestros recursos forestales se torna en la actualidad indispensable por cuestiones no solamente de carácter ambiental, sino porque puede ser una estrategia que pueda generarle a muchos mexicanos oportunidades de desarrollo sin afectar el medio ambiente. Por eso, si no tienen inconveniente, solicitar la autorización del presidente de esta comisión para que Andrés Ávila, quien es, como bien lo comenta, el director regional para el tema forestal, nos pudiera comentar en qué consisten los ejes temáticos de esta estrategia, y si no tiene inconveniente, senador presidente, que se le pueda autorizar intervenir en esta sesión de trabajo a Andrés Ávila. Gracias, sí, senador, muchas gracias. Damos la bienvenida a quien preside esta importante comisión, a la diputada federal María Isabel Ortiz. Muchísimas gracias por su presencia. Con su arribo queremos agradecer la participación de esta muy distinguida participación de la versión México de Globe, a efecto de que los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería tengamos no solo más elementos de juicio para emitir los dictámenes que tenemos pendientes en las iniciativas, sino para poder en forma coordinada y en conferencia poder estar trabajando este tema que para nosotros reviste vital importancia. Antes de ceder uso de la palabra, como lo ha solicitado el señor senador Jesús Casillas, al funcionario de Globe, quisiera solicitar también la intervención de la presidenta. Gracias, senador. Gracias a todos los integrantes de la comisión. Una disculpa, como la Cámara de Diputados, también el acceso a su recinto es un poco complejo. Ustedes ya se saben los caminos, pero para nosotros todavía resulta un poco complicado. Pues agradecerles el espacio. Efectivamente quisiera iniciar platicándoles un poco qué es Globe, exactamente de dónde surge esta inquietud, y pues compartirles. Surgió un poco con todos los viajes que quizás varios de nosotros conocimos cuando Al Gore recorrió el mundo hablando sobre el calentamiento global. Se llegó a la conclusión que no era suficiente que se realizaran política pública
desde el Ejecutivo para atender temas de cambio climático y los temas ambientales, sino que era necesario que los parlamentos, que los legisladores pudiéramos trabajar de manera coordinada. Así, bueno, pues primero el G8, luego G20, empezaron a formar los capítulos de GLOBE y actualmente tenemos un capítulo en México muy fuerte, somos 54 legisladores de ambas cámaras, de todos los partidos políticos, trabajando de manera coordinada, buscando sumar esfuerzos, porque al final, pues el medio ambiente no tiene colores, el medio ambiente nos afecta o nos beneficia a todos, y el reto será trabajar de esa manera, de trabajar coordinadamente. Prácticamente el capítulo GLOBE México se establece en el 2010, y bueno, con esta nueva legislatura lo volvimos a consolidar. Se está trabajando en 3 comisiones directamente, una que la estamos terminando de conformar. La más fuerte o la más avanzada es precisamente la que atiende los temas forestales y de ecosistemas marinos. Tenemos otra comisión que atiende cambio climático y energía, y la que queremos conformar es la de capital natural, que es esa vinculación entre la parte económica y la ambiental para poder preservar nuestros recursos naturales. A grandes rasgos es como surge GLOBE, y bueno, pues en el caso de México ha sido fundamental la participación del Secretariado GLOBE y de los integrantes de GLOBE para que se aprobara la Ley General de Cambio Climático. Como ustedes sabrán, en el 2010 se aprueba esta ley con la participación también de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios, lo cual le da una fortaleza mucho más importante. Y esta ley es reconocida a nivel internacional porque somos el segundo país que cuenta con una ley general de cambio climático. Los primeros fueron los ingleses, y nosotros somos los segundos, y esto se reconoce a nivel mundial. Cuando uno recorre las cumbres, pues es reconocido ampliamente a México como estos legisladores entusiastas que queremos verdaderamente dar resultados y participar desde este país, pero bueno, obviamente los beneficios son a nivel mundial. En este capítulo hemos estado trabajando también de manera coordinada, y les platicaría brevemente. Queremos que México sea esa punta de lanza, no solamente con esta legislación, sino que nos postulamos para ser sede de la segunda cumbre de legisladores GLOBE. La segunda cumbre de legisladores GLOBE se llevará a cabo del 6 al 8 de junio del 2014. En la primera se contaron con alrededor de 300 legisladores de 80 países, y queremos que para esta segunda cumbre sean alrededor de 400 legisladores de más de 100 países que queremos trabajar de manera coordinada. GLOBE lo que hace es precisamente ir compartiendo experiencias entre los diferentes parlamentos, buscando que sumemos esfuerzos entre los diferentes países, y pues vamos a ser la sede. Queremos no solamente que sea una cumbre más, sino esta cumbre 2014 es la víspera de la renovación del protocolo de Kioto, que se hará en el 2015, y será muy importante que los parlamentos podamos impulsar acuerdos internacionales mucho más ambiciosos. Así lo ha manifestado la ONU. La secretaria que atiende todos los temas de las cumbres de cambio climático, Cristiana Figueres, nos ha externado en varias ocasiones que será fundamental el papel que como legisladores podamos desempeñar para impulsar que los acuerdos internacionales sean más ambiciosos. Y bueno, pues evidentemente será fundamental que la Comisión de Agricultura y todos los senadores puedan participar en esta cumbre. Reiterarles que queremos contar con ustedes, que puedan apartar las agendas del 6 al 8 de junio del 2014, y bueno, pues que puedan también verdaderamente ayudarnos a que para esa fecha tengamos un avance importante en esta reforma integral en materia forestal. Será fundamental lo que ustedes puedan trabajar aquí. Nosotros pues en la otra Cámara haremos lo pertinente, pero el trabajo coordinado entre nosotros dará resultados mucho más trascendentes y mucho más fuertes. Y también quisiera compartirles lo que hemos estado realizando como GLOBE en materia de la reforma energética. Normalmente hemos estado escuchando en el debate el tema de si hay inversión privada, no hay inversión privada, pero no nos hemos metido quizás
a darle la fortaleza que requiere el que el tema de la sustentabilidad se incluya en esta reforma energética. Y ahí sí quisiera aprovechar este espacio para compartírselos brevemente. Los legisladores que formamos parte de este capítulo GLOB, junto con varias organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como el propio Greenpeace, hemos estado trabajando como Climate Works en una serie de puntos con el secretariado de GLOB. Son 10 puntos que para nosotros nos parece fundamental que debieran de incluirse en una reforma energética verdaderamente sustentable. Hemos escuchado y visto las propuestas de los 3 partidos, las iniciativas que ya se presentaron, pero nos parece que es fundamental que busquemos en esta oportunidad histórica, que en este punto busquemos cómo coincidir, cómo poder verdaderamente poner sobre la mesa no solamente el decir, bueno, vamos a explorar o explotar para obtener petróleo, porque es una fuente de energía, sino es de qué forma lo vamos a hacer. Tenemos que manejarlo bajo criterios de sustentabilidad, el manejo de nuestros recursos naturales, esta comisión es clave para ello, y por eso nos parece que incluir en la propia reforma energética como una necesidad y que el manejo de Pemex, de CFE, sea con criterios de sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y, bueno, evidentemente también propiciando el tema de lo que son energías renovables, pues será fundamental en este momento histórico. Y bueno, para la propia Comisión de Agricultura, que tendrá que ver también en la opción pues de qué se hace con el uso del suelo en nuestro campo mexicano, cómo se fortalece, creo que será interesante que podamos pues quizás compartirles estos puntos, que ustedes los puedan analizar, nos puedan hacer las observaciones, las podamos complementar. Queremos generar pues un acuerdo en este aspecto y nos encantaría que pues pudieran conocerlo. No es el tema de esta reunión, pero en otro momento podérselos compartir. Algunos de los senadores que están aquí presentes, que son integrantes del capítulo GLOB, ya los conocen, pero nos parece que sería muy interesante que poder recibir los comentarios de la propia comisión. Ya no me quiero alargar, podría platicarles varias cosas más, pero me parece que es importante que entremos ya en materia y que el propio doctor Andrés les pueda compartir cuáles serían nuestras propuestas de los puntos fundamentales para hacer una reforma pues integral en materia forestal. Ya se presentó una propuesta en diputados para el tema de plagas, que hemos estado trabajando ahí, también por parte de todos los legisladores GLOB, hicimos una propuesta en esa materia, pero pues a raíz también de varios foros que se han tenido no solamente en esta legislatura, sino en las anteriores, con pues gente involucrada y que verdaderamente son los dueños de la tierra, son las organizaciones que están metidas ahí, hemos obtenido esta serie de pues de lineamientos que nos gustaría compartirles. Agradezco la oportunidad y si está usted de acuerdo, presidente, que se le pudiera ceder la palabra al doctor Andrés. Como una vez más, gracias por su intervención, diputado Ortiz. Agradecemos la presencia de quien a su vez es vicepresidente en la versión México de GLOB, del senador Aarón Irizar López. Gracias por su presencia. Preguntarle si tiene algún comentario antes de dar el uso de la palabra. Adelante, por favor. Presidente, muchas gracias. Y con el permiso de mis compañeros, saludando a nuestra presidenta, la diputada Ortiz. Yo creo que México no puede caminar hacia el futuro sin dar pasos sólidos en materia de sustentabilidad. Y en este Senado tenemos que ir en la misma dirección, con la misma convicción de que México, todas sus definiciones en materia legislativa y en acciones de gobierno, tienen que considerar el impacto en materia de sustentabilidad. Decirle, señor presidente, que viene muy rápido, en un tiempo no muy lejano, la discusión, el debate y la aprobación de la ley energética, de la reforma energética, y que esa tiene que contemplar necesariamente la sustentabilidad. Si nosotros aprobamos solamente en función del desarrollo, solamente en función del impacto económico,
y no lo hacemos aparejado con la sustentabilidad, tendríamos un marco normativo equivocado. Destacarle que México tiene firmado convenios internacionales donde nos obliga a bajar los gases efecto invernadero, pero nos obliga a mirar hacia el futuro con acciones y decisiones que permitan ir a favor de la sustentabilidad. Yo lo quiero decir que como miembro del GLOB, como senador a favor del medio ambiente, estaré atento en esta comisión de la que también formo parte, para que cada punto, cada coma, cada palabra, cada oración tenga que ser analizada con mucha seriedad, cuidando siempre el impacto favorable en materia de sustentabilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Aarón Irizar, antes de dar uso de la palabra al doctor Ávila, la senadora Maki Ortiz está solicitando uso. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora diputada. Yo también creo que tenemos que trabajar muchísimo en esta reforma energética, en toda el área que realmente es desconocida para nosotros, de la innovación en el nuevo tratamiento del gas shale y todas las repercusiones que puede traer el fracking en nuestra tierra y contaminación de mantos acuíferos o daño a la flora y la fauna. Yo creo que también ahí tenemos que trabajar muy duro porque tenemos que definir en una parte de la reforma energética que si hay esos daños, ¿quién los va a pagar? Una compañía privada, porque bueno, se destruyen ranchos enteros con ese tipo de contaminación y yo creo que es uno de los temas que debemos poner en la mesa a la hora de definir las responsabilidades de la contaminación que se puede causar en la exploración de ese tipo de hidrocarburos. Entonces, nosotros también estaremos muy pendientes de que todo este desarrollo de la reforma energética pues sea sustentable y que realmente sea un ganar-ganar para las empresas, para el gobierno, pero también para los dueños de la tierra, porque es un gran riesgo y ustedes saben que también en el caso del gas shale pues son muchos más pozos los que se necesitan para poder tener el recurso pues sustentable y que sea de ganancia y de utilidad para el país. Muchas gracias. Gracias, senador Ortiz. Bien, como fue propuesto y está programado, cedemos el uso de la palabra al director regional de Iniciativa Forestal, al doctor Andrés Ávila. Adelante, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. De entrada, agradecer el espacio que nos brindan, agradecer a la Comisión de Agricultura por darnos esta oportunidad de presentar el trabajo que hemos venido llevando a cabo. Como ya lo mencionaba el senador Casillas y la diputada María Isabel Ortiz, GLOB trabaja en tres grandes temas: cambio climático, bosques y cambio climático y capital natural. Nosotros estamos impulsando el trabajo en materia forestal y en México hemos iniciado un proceso de diálogo para aterrizar una reforma integral. Este proceso, bueno, se inició con los integrantes de GLOB México, el senador Casillas, el senador Irizar, nos acompañaron en una visita de trabajo del cual a Guadalajara con las autoridades de CONAFOR, del cual detonó este interés por trabajar en estos temas, por adecuar nuestro marco legislativo para hacerlo más acorde a las necesidades actuales. De entonces, esto fue junio, a la fecha ya se han llevado a cabo 3 reuniones de trabajo. La Comisión de Agricultura, a través de su secretario técnico, nos ha acompañado de manera muy importante para discutir los diferentes componentes de esta legislación forestal, que sin duda también tienen que ver mucho con la parte agrícola. Este trabajo, digamos, está en proceso, este trabajo se va a seguir desarrollando y también se busca integrar a comisiones relevantes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, además de Agricultura, obviamente Medio Ambiente, Reforma Agraria, Desarrollo Rural, Cambio Climático, Recursos Hidráulicos, todas aquellas comisiones que tienen algo que decir en materia forestal. La relevancia de este trabajo es que, bueno, se busca esta reforma integral y que además
Pues es seguir con estas buenas maneras, estos buenos ejemplos que México, su Congreso ya ha ido realizando, ya lo mencionaba la diputada Ortiz. Es una referencia a México a nivel internacional en el trabajo en materia de sustentabilidad, de cambio climático, de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Este trabajo se va a presentar ya en la COP19 de cambio climático en Polonia, va en Varsovia, Polonia, que es en noviembre, ¿no? Tenemos una reunión junto con legisladores de otros países para poder compartir experiencias en materia forestal con Perú, Colombia, Indonesia, República Democrática del Congo, Brasil. Entonces, eso es lo interesante del trabajo, que además de la importancia para México no queda ahí, sino que es algo que también se puede presentar ante colegas legisladores de otros países y además aprender de sus propias experiencias. No quiero extenderme mucho más, simplemente dejar que son 8 grandes temas que hemos identificado en materia de la reforma integral forestal. Los menciono brevemente, no voy a profundizar en ellos, pero un poco con la idea y la invitación a los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y a su cuerpo técnico, si les interesa participar en estos trabajos, nosotros estaríamos más que encantados. Los temas son mejora regulatoria, en primer lugar; en segundo lugar, la transversalidad sectorial para gestión del territorio; en tercer lugar, la descentralización; cuarto, fortalecimiento institucional; 5, evaluación del desempeño; 6, producción y productividad; 7, deforestación y degradación; y el octavo, inspección y vigilancia, ¿no? Esta manera como metodológica de ubicar los grandes temas de los cuales derivan diferentes trabajos legislativos por hacer, y como bien mencionaba, esto está en proceso y es un proceso de diálogo con todos los actores relevantes del legislativo, de la academia, de la sociedad civil, del propio ejecutivo, para que la reforma sea integral verdaderamente. Entonces, básicamente es eso. Agradezco de nuevo la posibilidad de dirigirme a ustedes y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Andrés Ávila. Si alguien de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería tuviera algún comentario, alguna opinión de la intervención. Bien, de no ser así, la conclusión primeramente con el agradecimiento a la diputada María Isabel Ortiz, a los integrantes de la misma, a nuestro compañero senador Jesús Casillas, y a quienes integrantes de la Comisión de Agricultura, el senador Aarón Irizar y la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, son integrantes de esta muy importante comisión que es GLOB Apartado México. Y bueno, derivado, diputada Ortiz, como dimos cuenta al inicio, de los pendientes que tenemos en la comisión, 5 minutas y 2 iniciativas de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero más aún, por lo que el senador Aarón, la senadora Maqui Ortiz expresaba, el marco de la reforma energética y su sustentabilidad será un reto para nosotros, pero aparte será una responsabilidad que habremos de abordar con esta coordinación que estamos teniendo. Cuenten con ello, queremos agradecerles mucho de su participación y queremos invitarles en forma breve a desahogar nuestros puntos del resto del orden del día y muy pronto estaremos saliendo de esta sesión. Gracias por su presencia y muchas gracias por su participación. Señor secretario, demos cuenta del siguiente punto del orden del día. Como quinto punto, presidente, se encuentra dictámenes a discusión. Inciso A, con punto de acuerdo por el que se exhorta a Nacional Financiera y a Financiera Rural a construir una empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano. Inciso B, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Financiera Rural. En el número 1 nos quedamos y solicito a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, son 9 puntos a desahogar, los 9 incisos, solitales como ha sido procedimiento en nuestra comisión y por razones de que en unos minutos más iniciamos la sesión ordinaria de esta Cámara de Senadores. Solicito a ustedes, si me lo autorizan, darles a conocer, dado que ustedes ya tienen en su poder anticipadamente el cuadernillo,
darles a conocer para su análisis y discusión los resolutivos de las 9 propuestas que estamos formulando el día de hoy. Le solicito al señor secretario ponga en consideración de los presentes si autorizan a que demos a conocer únicamente los resolutivos para dar inicio a la discusión y al análisis y a la aprobación de proceder al respecto. Con todo gusto, presidente. Pongo a consideración de los compañeros integrantes de la comisión si solamente se da la conclusión de los puntos resolutivos para que sean, en su caso, alguna opinión que viertan o, en su caso, votado a favor. Pregunto a la Asamblea. Gracias, señor secretario. Desahogando los puntos del orden del día en relación al primer resolutivo, por el que se exhorta a Nacional Financiera Rural a constituir una empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano, en el Estado de Guerrero, el resolutivo y sus 2 puntos son los siguientes. El primero, se exhorta respetuosamente a la SAGARPA y al Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que en conjunto analicen la situación de los productores de leche en la región de Tierra Caliente del Estado y propongan alternativas de solución al problema que limite el desarrollo de la ganadería en el Estado. Segundo y último, se exhorta respetuosamente a la SAGARPA y al Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que una vez analizada la problemática de la ganadería en el Estado, remitan a esta Cámara de Senadores el diagnóstico realizado, así como las medidas que se implementarán para atender a este sector. Queda pues a su análisis, opinión y discusión si ustedes así lo consideran. De no ser así, señor secretario, ponga a consideración de los presentes el resolutivo del Estado de Guerrero. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo del Estado de Guerrero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias, señor secretario. El segundo punto del orden del día es por el que se exhorta a los titulares de Financiera Rural a gestionar un programa a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus adeudos con dicha institución, y a la SAGARPA a destinar recursos para continuar apoyando a los productores de arroz de México. El resolutivo en sus 2 puntos expresa lo siguiente. El primero, se solicita respetuosamente al titular de la Financiera Rural a colaborar en la solución de la problemática que presenta la organización de arroceros del municipio de Cuauhtémoc, en Colima, otorgándoles en primer lugar una ampliación para el pago de adeudos en dicha empresa. Y el segundo, se exhorta respetuosamente a la SAGARPA a continuar y redoblar el esfuerzo en aras de incrementar la producción de arroz nacional en beneficio de los productores mexicanos. Señor secretario, ponga en consideración de los presentes el contenido del resolutivo. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias, secretario. El tercer punto del orden del día es por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la SAGARPA a establecer los mecanismos y las medidas para escuchar y atender la problemática de los productores del sector cañero. Es importante dar cuenta de los últimos acontecimientos y particularmente en el tema del precio del producto en la caña de azúcar, y bueno, pues igualmente informar a ustedes que a partir del día de antier y ayer han estado movilizándose importantes grupos de productores cañeros del sureste de nuestro país con este tema en lo particular de la zafra que ha concluido. El presente punto de acuerdo es en relación a la zafra venidera. Posterior a la lectura del resolutivo, daremos cuenta de un pequeño antecedente de este tema de la situación actual de los productores en caña de azúcar. El resolutivo es único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a que se establezcan los mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los productores del sector cañero y encontrar solución a los problemas que se han venido presentando para la mejora de la infraestructura, producción y de los precios de este importante sector productivo del campo mexicano. Señor secretario, ponga a consideración y antes si usted dispone de algún análisis al respecto. Pregunto a alguno de los compañeros senadores si desean anexar algo a este punto o alguna opinión que tengan, sírvanse a manifestarlo. Yo sí quisiera hacer una pequeña intervención, señor presidente, si me lo permiten. Adelante, señor secretario. Como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, quiero decirles brevemente que en mi estado natal, Oaxaca, colindamos con el estado de Veracruz y ahí existe una gran problemática en el sector cañero.
La principal actividad de estos dos estados, en la parte de la cuenca y en la parte también del sur de Veracruz, una gran cantidad de familias subsisten a través de la industria cañera. El punto de acuerdo que había metido el señor senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, yo quisiera nada más agregar que en un sector de la producción que enfrenta gravísimos problemas debido a las políticas públicas, ha abierto las puertas a la importación, por ejemplo, de la alta fructosa o de algún otro tipo de edulcorante. También es importante que la Secretaría de Economía se involucre más seriamente con los productores para implementar esquemas de comercialización que los beneficie a ellos y no a los intermediarios. Así podría abastecerse el mercado interno a precios accesibles y establecer a un número mayor de familias, en tanto que los excedentes pudieran ser almacenados y otra parte destinados a la exportación. El tercer punto sería, no está de más recordar con énfasis a las autoridades federales de la gravedad de este asunto, toda vez que más de 2 millones de jefes o jefas de familias dependen de esta actividad. Como les mencionaba hace rato, estos dos estados, aunado también el estado de Colima, que tienen una gran actividad de la industria cañera, pero sin embargo se ha dejado de lado y se ha permitido que los intermediarios saquen la menor o la mayor ganancia y nuestros productores siempre se queden en el olvido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna propuesta en relación a ello? La comercialización. Exhortar a la Secretaría de Economía y Zagarpa que en lo sucesivo, cuando se decida importar edulcorante, que se tome en cuenta antes a los productores de nuestro país. Gracias. Señor secretario, doy cuenta brevemente de una nota que se ha elaborado para dar informe a esta comisión de los últimos acontecimientos. Antes agradezco la presencia del director de Política Comercial del Comité Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Caña de Azúcar, al licenciado Isaac Caín Lascano, si se encuentra presente. Gracias por su participación. Un poco los antecedentes, porque seguramente será un tema en el cual tendremos que intervenir, aparte del exhorto que el día de hoy estamos formulando. Parte de las notas que doy cuenta a ustedes es que el consumo nacional aparente es de 4.8 millones de toneladas de azúcar. Cada año Estados Unidos tiene un déficit de aproximadamente 1.5 millones de toneladas de azúcar. En la zafra 2011-2012 tuvo una producción de 5.4 millones de toneladas, por lo que sumado al déficit de Estados Unidos se consideró un buen año para el productor en cuanto a los precios. En la zafra 2012-2013 se tuvo una producción que alcanzó los 7 millones de toneladas, lo que superó el consumo nacional y el déficit en los Estados Unidos, ocasionando una baja en el precio. Ahí queda claro en relación a los números, la sobreproducción existente, pero también pues algunas acciones que en forma emergente se tienen que realizar y algunas otras planear de parte del gobierno federal y las organizaciones de productores. Ante esta situación, el gobierno federal puso en marcha el fideicomiso maestro para la exportación de excedentes del azúcar, el cual tiene como propósito ordenar el mercado del dulce, de tal manera que se eviten fluctuaciones de precios pronunciados a través de mecanismos como el almacenamiento. La zafra 2011-2012 cerró con liquidaciones de 10.368 pesos por tonelada y en 2012-2013 fue de 6.900 pesos por tonelada. Esto se traduce en una baja del 33.5% en relación a la zafra anterior. Queda a la vista el tema fundamental de la sobreproducción y la gran necesidad de la planeación. Cabe señalar que a pesar de haber sido una mala zafra en cuanto a precios, esto hubiera sido catastrófica de no haberse intervenido con fideicomiso, ya que se logró incrementar la exportación del dulce y se evitó una mayor especulación en el mercado interno. De continuar con el ritmo de producción presentado en 2012-2013, se agravará la situación de la industria en virtud de no tener aún alternativas de colocación de excedentes del dulce por un lado, el continuo en la importación de fructosa y la posible disminución en el consumo de refrescos por la entrada en vigor de tasas impositivas al mismo.
dos acciones que se tienen que llevar a cabo de manera urgente en la visión técnica, desde luego, de esta consideración que se está presentando a ustedes, es la revisión de la superficie a plantar por parte de productores e industriales para evitar excedentes, pero desde luego, alternativamente de parte del gobierno federal, eso, presentar las alternativas al respecto. La revisión de las alternativas del mercado para colocar los excedentes con Zagarpa y la Secretaría de Economía. Doy cuenta, como lo hicimos oportunamente, que se han recibido comunicados por productores cañeros del país, donde se plantea la instrumentación de programas emergentes para el 2012-2013 para atender esta emergencia económica y restablecer la capacidad productiva de no menos de 3.800 millones de pesos para fortalecer los resultados de la zafra, que concluyó. Y algo muy importante, un programa que incluya en el PEF 2014 importantes cantidades para apoyar el ingreso de los productores de la zafra 2013 y 2014 y constituir un fondo estabilizador del precio de la caña de azúcar. Como se podrá observar, bueno, es un tema muy relevante que está impactando en las diferentes regiones de nuestro país, que ya no solo el tema del precio en el producto de la caña de azúcar, sino los temas de los servicios médicos a los propios productores, el tema de la economía de los jornaleros, y en consecuencia habrá de ser un tema recurrente en esta comisión, hoy en forma emergente y posteriormente en la planeación que tenemos que establecer para el gobierno federal, las recomendaciones que tenemos que emitir. Entonces, pues, ponemos a consideración de ustedes con el comentario. Sí, adelante, senador Salvador. Para antes de que se apruebe, me parece muy importante el agregado que nos está solicitando el senador Adolfo Romero Lainez, en el sentido de que establecer mejores políticas en materia de comercialización a través de un exhorto a la Secretaría de Economía, puesto que el ordenar el mercado, producción, importación, exportación, yo creo que es la clave que va a proteger a esta industria estratégica tan importante para los mexicanos y de donde dependen tantos miles y miles de familias y son factor decisivo en la economía familiar para muchos estados de la República. Entonces sí considero oportuno un exhorto a la Secretaría de Economía a mantener todas las precauciones en cuanto a importación de edulcorantes y buscar la apertura de nuevos mercados para la exportación. Sabemos que en el mercado europeo es un nicho para poder exportar, entonces dar todas las facilidades para que se establezca un buen ordenamiento en la economía en torno a todo el movimiento comercial que tiene que ver con la caña de azúcar y sus derivados. Es cuanto. Gracias, senador López Brito. Si me permite, señor senador, adelante. para nombrar a nuestros compañeros senadores que se acaban de integrar a la sesión, la senadora Juana Leticia Herrera, bienvenida, señora senadora. El senador Isidro Pedraza Chávez, bienvenido, señor senador. Bien, ponemos a consideración de los presentes, señor secretario, con la inclusión de la propuesta que usted ha formulado, el exhorto a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en relación al tema del sector cañero. Con todo gusto. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Con el agregado. Están todos por la afirmativa, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ponemos a consideración de ustedes una propuesta del senador Raúl Juárez Cisneros, por el que se exhorta al titular de Zagarpa a impulsar a través del programa para fortalecimiento de infraestructura para la movilización y acopio de granos y oleaginosas, la construcción de silos para el almacenamiento de maíz en el estado de Guerrero. El resolutivo, en dos apartados, expresa que a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Zagarpa para que a través del programa para el fortalecimiento de la infraestructura para la movilización y acopio de granos y oleaginosas, impulse los proyectos de inversión que presenten los productores del estado de Guerrero para la construcción de silos para el almacenaje de maíz. Segundo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al director general de DICONSA para que, conjuntamente con las organizaciones de productores de maíz del estado de Guerrero, suscriban un convenio para incrementar la compra de maíz
a fin de abastecerse de granos a la población más necesitada del país en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pongo a consideración de los presentes el contenido y posteriormente la votación correspondiente. Tiene el uso de la palabra el señor Isidro Pedraza Chávez. Yo creo que con la puesta en marcha hace tiempo de la venta de la infraestructura que tenía el gobierno federal para crear los puntos de almacenaje que se vendieron las bodegas de Boruconce, de Iconza. Creo que ahora nosotros hemos estado planteando desde hace tiempo que tenemos que tener una reserva de alimentos y no tenemos ni la infraestructura necesaria. Creo que este punto de acuerdo debería ser estandarizado, particularmente a nivel de las entidades productoras de maíz también, para que podamos, no solamente en Guerrero, sino en otros estados de la República, contar con sitios de almacenaje y poder medir incluso la escasez del grano o la excedencia para poder también tener medidas para regular el mercado. Yo creo que entonces este punto en particular lo respaldo, pero sería también bueno exhortarlo a que ampliara al marco de los estados que tienen una problemática similar. Como no, tomamos nota al respecto, incluimos un tercer apartado para que se incluyan las entidades productoras de maíz en los mismos términos del resolutivo primero y segundo. Doy cuenta igual a los integrantes de la comisión que estoy informado que en algunas entidades ya Iconza inició con estos convenios para poder garantizar pues la adquisición de importantes productos de granos básicos. Reforzamos con este tercer punto, senador Isidro Pedraza, y le solicito al señor secretario ponga en consideración de los presentes el contenido. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo con el agregado que se acaba de incorporar. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Presentamos una propuesta que la senadora Meli Romero, el senador Gerardo Sánchez y un servidor Manuel Cota presentamos para exhortar al titular de la Comisión Nacional Forestal a incluir al cocotero o palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyo en el programa ProÁrbol como especie no maderable y o maderable. El resolutivo presentado a ustedes es, primero, exhortar al titular de la Comisión Nacional Forestal para que incluya la palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyos al programa ProÁrbol como especie no maderable y o maderable. Segundo, exhortar al titular de la Comisión Nacional Forestal a elaborar un programa de repoblamiento de la palma de coco. Poner a consideración, secretario, el contenido del presente resolutivo. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Vienen dos puntos de acuerdo para dictaminar el día de hoy, que es donde se exhorta al titular de CONAFOR a incluir el cocotero palma de coco en el listado de especies de apoyo del programa de ProÁrbol, y otro dictamen que vamos a ver en un punto más adelante, que es un dictamen de punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe y evaluación del impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de diversos estados de la República Mexicana. Más que nada es en razón de procedimiento que quizá debió también haberse turnado estos dos puntos de acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente para dictaminar en forma conjunta y no en forma exclusiva nada más por la Comisión de Agricultura. Solo es una observación, un comentario, y que quizá en un futuro deberíamos estar más al pendiente de cuando son temas que incluyen o involucran a otras comisiones para tener la posibilidad de dictaminar junto con ellos y que los dictámenes salieran con el mayor peso, objetividad y desde luego desde el punto de vista normativo en cuanto a los procedimientos internos de la Cámara de Senadores. Es cuanto. Cómo no, senador, tomamos nota al respecto. Indudablemente que dictámenes, que iniciativas, que aprobaciones del propio Congreso, hacerlas en forma conjunta con otras comisiones, tienen la fuerza por la opinión de las diferentes regiones representadas por los senadores.
habremos de cruzar, como usted lo está comentando, para que las otras comisiones tengan conocimiento al respecto. En lo sucesivo habremos de puntualmente informar, invitar inclusive a otras comisiones para que puedan estar dictaminando junto con la Comisión de Agricultura y Ganadería. Gracias, señor senador. Sí. Poner a consideración, señor secretario, el tema de la palma de coco o cocotero. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. El siguiente punto es una propuesta del senador Patricio Martínez, por el que exhorta a diversas secretarías de instancia federal con motivo del ingreso, procesamiento, comercialización y exportación de carne equina. El presente resolutivo, que contiene 6 puntos, 6 apartados. El primero, se solicita a la SAGARPA rinde un informe detallado de la situación que se encuentran los rastros autorizados para el procesamiento de ganado equino, así como de las cantidades que se procesan diariamente y el flujo de este producto hasta las mesas de los mexicanos y la exportación al extranjero, con la súplica de que lo haga con apego a una realidad y no a manejos teóricos o reglamentarios. Segundo, se solicita al SENACIC que rinde informe a esta soberanía del grado de inspección y control que se está implementando con motivo de la introducción de caballos a nuestro país como insumo para la producción de carne para consumo humano, que informe cuántos especialistas, ya sean médicos, veterinarios o técnicas o profesionistas afines, están colaborando en la institución y cuántos de ellos están directamente involucrados en la supervisión de la importación y procesamiento de carne equina. El tercero, se solicita a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal remite informes sobre la situación que guarda la importación de equinos y la comercialización de carne equina en nuestro país. Cuarto, se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor rinde informes sobre la venta de carne equino sin etiquetar o especificar su origen, así como de aquellos establecimientos que la expenden con autorización y especificación de su origen equino, de tal forma que concilie, si es el caso, volúmenes de origen y volúmenes de venta final identificada. Quinto, se solicita a todas las autoridades arriba señaladas involucradas en esta problemática rindan informes sobre la estrategia interinstitucional contingente y permanente que implementaran a fin de abatir la problemática de tráfico, sacrificio, procesionamiento, comercialización, importación y exportación de carne equina, en los casos donde existan clandestinaje en dichas acciones, y revisando cómo se aplican normas y procedimientos de producción e inspección de animales para sacrificio, análisis físico del animal importado y nacional, así como de los cárnicos resultantes. Sexto y último, a la COFEPRIS, que proceda a informar a esta soberanía sobre los criterios que aplica para vigilar y supervisar la comercialización y consumo de la carne equina, así como la calidad e inocuidad de este producto como insumo de alimento para la población. Queda aperturado para cualquier comentario. Señor secretario, ponga en consideración de los presentes. Pregunto a los compañeros si hay alguien que tenga algún comercial. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. El siguiente punto es uno presentado por el senador Benjamín Robles Montoya, por el que exhorta a la SAGARPA a informar sobre el cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente modificados o productos que lo contengan. El resolutivo es único, donde se solicita a la SAGARPA, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía que informe qué productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos se encuentran en el mercado nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos transgénicos. Queda aperturado a cualquier comentario de ustedes. Sin comentario. No. Sí, senador López Brito tiene el uso de la palabra. Sí, revisando el resolutivo, donde es único, se solicita a SAGARPA y a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía que informe qué productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos se encuentran en el mercado nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos transgénicos. Únicamente poner a consideración de la Asamblea el ver la conveniencia de, en lugar de utilizar el término transgénico, que si bien es un término ya muy pues universalmente ya muy tomado en cuenta, el propio es
organismos genéticamente modificados, para que tuviéramos un resolutivo, creo yo, más apropiado, más cercano a lo que es el buen uso, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de investigación, que cambiáramos la palabra transgénico por organismos genéticamente modificados. La primer parte que dice transgénicos, que dijera que productos agropecuarios y agroalimentarios que incluyan en su composición organismos genéticamente modificados, y la segunda palabra donde viene transgénico, igual que se cambiara por organismos genéticamente modificados, que creo sería más propio utilizar estos términos. Nada más lo pongo en consideración si creen conveniente. El senador Isidro Pedraz Chávez. Aunque sea correcto el nominativo que nos han hecho ahora referencia, creo que fundamentalmente la intención es que la gente sepa qué está comiendo. Y como los conocen, pues los conocemos como transgénicos particularmente. Entonces creo que eso sí sería, pues la intención de este punto es que se etiquete, ver que la gente está consumiendo transgénico, que diga la palabra como comúnmente se conoce, y no creo que afecte realmente el sentido del punto de acuerdo, porque finalmente es esta palabra la que se ha satanizado en el medio, pues dijéramos, porque algunas veces ha hablado de los transgénicos en este sentido de causantes de enfermedades y diversas cuestiones. Pues una vez que se etiquete como es y que la gente lo vaya ubicando, para que vayan conociendo que las manzanas transgénicas que se comen de qué lugar, el arroz, el chin, pues lo vayan ubicando correctamente, ¿no? Cabe, si ustedes lo permiten, con las dos propuestas inclusive. En el primer apartado, como lo está proponiendo el senador López Brito, cabe los productos agropecuarios y agroalimentarios que integran organismos genéticamente modificados, y también la que el senador Isidro ha propuesto en el segundo apartado o en el último del párrafo, cumpliendo el etiquetado de alimentos transgénicos. Cabe ahí, cabe. Entre paréntesis, sí. ponerle organismos genéticamente modificados. Ponemos ambos apartados, ¿les parece? Sí, uno y otro entre paréntesis conforme ocupen la denominación. ¿Está de acuerdo, senador? Sí, de acuerdo. En la ley al respecto viene como organismo genéticamente modificado. Entonces, para ser congruentes, sí utilizarlo esto, quizá entre paréntesis transgénico. Okay, sí, de acuerdo. Muy bien. Bajo esas consideraciones, señor secretario, ponga usted a consideración de los presentes el contenido resolutivo. Comento a la Asamblea que se incorpora con nosotros el señor senador Gerardo Sánchez. Bienvenido, señor senador. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es el inciso I. Quiero expresar y dar cuenta de lo siguiente. Aclararlo, este resolutivo ya había sido aprobado en la pasada reunión de esta comisión, junto con 2 puntos de acuerdo más. No obstante, informo a ustedes que la Comisión de Desarrollo Rural, como lo decía hace un rato el senador López Brito, ha solicitado, también se ha turnado en ampliación a esa propuesta que mencionó, por lo que se platicó también con ellos, y se acordó en los términos en los que se había analizado y esta comisión había aprobado. Eran verdaderamente los adecuados. Estamos desagregando un punto de acuerdo del resto de los puntos de acuerdo que se habían ya aprobado por ustedes, sumado únicamente al dictamen, que es la misma materia, la gripe aviar, por lo que doy a conocer los resolutivos de ambos dictámenes. Repito, ya habían sido aprobados, solo que esta ocasión se comparte con la Comisión de Desarrollo Rural, el tema de la fiebre aviar, del tema del huevo y algunos otros temas, los habíamos venido compartiendo con la Comisión de Desarrollo Rural, y esta ocasión es ratificar la aprobación, solo incluir a esta comisión en mención.
yo doy cuenta de este dictamen es en Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y de Desarrollo Rural, como doy cuenta hace un momento, al punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a implementar medidas y acciones zoosanitarias necesarias, oportunas, a que hubiera lugar para eliminar el brote de influenza aviar en el estado de Guanajuato. A pesar de que es un tema que ha pasado algunos meses, es importante saber por procedimiento legislativo. El resolutivo es el siguiente. Primero, se exhorta respetuosamente al titular de SAGARPA, así como al titular de SENACICA, para que informe esta soberanía sobre las medidas y acciones zoosanitarias implementadas para eliminar el brote episótico de influenza aviar con la cepa viral H7N3 en granjas avícolas comerciales del estado de Guanajuato. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los titulares de la Secretaría de Economía de la SAGARPA, a reforzar los controles y acciones para evitar el incremento derivado de especulación en los precios de huevo, pollo y derivados, además de ejecutar acciones para evitar el desabasto de los mismos y mantener la producción del sector en condiciones de competitividad. Tercero, se solicita al titular de SENACICA para que informe al Senado de la República de las medidas de corto, mediano y largo plazo para erradicar esta virosis aviar, así como el riesgo de contagio y enfermedad para la población humana. El dictamen de esta Comisión de Agricultura y Ganadería, en punto de acuerdo, exhorta a la SAGARPA a establecer medidas con el objeto de evitar la propagación del virus de la influenza aviar AH7N3 y a la Profeco para que efectúe en contra de quienes estén especulando en el precio del pollo y del huevo. El resolutivo es: primero, se solicita respetuosamente a la SAGARPA a través de la SENACICA envíe un informe detallado al Senado de la República con el objeto de dar a conocer las medidas y acciones sanitarias que se estén realizando para eliminar el brote de influenza aviar AH7N3 y evitar que se propague, así como las medidas de protección a la sanidad avícola de los estados de la República donde se realiza la producción avícola. Segundo, se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al titular de Procuraduría Federal del Consumidor para que investigue y en su caso castigue a quienes estén especulando con el precio del huevo y del pollo. Tercero, se solicitó respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor informe al Senado de la República sobre los controles y acciones que se estén realizando para evitar el incremento derivado de la especulación en los precios del pollo y del huevo. Cuarto, se exhorta al SAGARPA y al titular de SENACICA y a las autoridades locales competentes del gobierno del estado de Michoacán para que de inmediato se reúnan con los productores avícolas del estado con el fin de acortar medidas de protección de alto riesgo de presencia del virus de influenza aviar AH7N3. Quinto y último, se exhorta respetuosamente a SAGARPA a brindar el apoyo necesario con el objeto de repoblar nuevamente las granjas que se vieron afectadas durante esta contingencia sanitaria. Es importante expresar que la propuesta viene de los senadores, compañero nuestro integrante de la comisión, Francisco Salvador López Brito, y de otro compañero, Francisco Domínguez Servién. Repito, esta sería en conjunto con la Comisión de Desarrollo Rural, que unos minutos más a las 12 sesionaremos para dar cumplimiento y desahogo a este importante acuerdo. Ponga a consideración, secretario, el contenido del presente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias. ¿Sí? Señor Isidro Pedraza. Bueno, para que no se grabe. Sí. Y creo que en todo caso las recomendaciones del Senado tienen que ser muy confundidas. Muy bien. Un Sí, comentario. senador Salvador. Sí, de acuerdo con el comentario. Estos puntos de acuerdo se generaron a tiempo, pero luego nos llegó el periodo de receso, que es el periodo de receso largo. Entonces estos puntos se vinieron quedando rezagados para su dictaminación. Entonces, si bien no pudiéramos decir ya está bajo control el problema sanitario que se presentó en las granjas avícolas, bueno, yo creo que es importante para terminar el procedimiento legislativo, pues hacer la dictaminación y bueno, finalmente no está
por demás también este llamado de atención a un fenómeno que se ha presentado, un fenómeno sanitario que se ha presentado en forma reiterativa desde hace varios años en el país, si bien de acuerdo ya está ahorita en este momento en control. Ambas participaciones... va para atrás. ¿Por qué no lo enmendamos en el sentido de que sea una recomendación del Senado de que oportunamente se tomen las medidas en torno a ciertas crisis que tenemos y que sí nos gustaría saber cuál es el estado de resultados? ¿Sí? O sea, de alguna manera que no... Exacto. Muy bien. Con la autorización de todos los... con las señoras y señores senadores. Muy bien, cabe ambas participaciones. La primera de ellas, efectivamente hay algunos resolutivos que han causado estado ya por los acontecimientos que dan destiempo, pero igual la mesa directiva nos instruye a fin de terminar el rezago, mismo que habremos de concluirlo con una propuesta que al final les formularé. Igualmente, la última propuesta que formula el senador Gerardo Sánchez, a efecto de que sea muy concreto en solicitar información sobre el resultado de estos hechos. En mesa directiva vamos a hacer la corrección correspondiente. Gracias. El siguiente punto, ¿de acuerdo? Como sexto... Ya se votó. Entonces, nada más se da a conocer que está en el cuadernillo una iniciativa para su estudio. Nos falta el noveno. El noveno nos falta. Sí, este ya fue que se votó ahorita. Doy cuenta del penúltimo punto, una propuesta de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, porque le exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe de evaluación del impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de diversos estados de la República Mexicana. Son 3 puntos del resolutivo. El primero es con fundamento en el artículo 93 constitucional. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que se realice y envíe a esta Cámara de Senadores la evaluación del impacto ambiental que se ocasionó por la tala de árboles y acciones de control de la plaga en miles de millones de hectáreas que están siendo atacadas por el gusano descortezador. Segundo, se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que envíe un reporte detallado a esta Cámara Alta de las acciones que se han llevado a cabo por el Estado para tratar de controlar la plaga del gusano descortezador, incluyendo los estudios científicos y el programa saneamiento de las áreas afectadas. Tercero y último, se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que envíe un informe detallado con la finalidad de transparentar y saber el monto de los recursos destinados por Estado para esta emergencia. Queda a consideración de ustedes el presente resolutivo. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el presente resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, señor presidente. Bien, el sexto punto antes de asuntos generales. Se presenta a ustedes los proyectos de dictámenes de minutas e iniciativa para opinión de los senadores. Se ha colocado como un ejercicio muy sano, por cierto, doy cuenta de ello. Envié un comunicado a ustedes en calidad de senadores para una reunión con sus secretarios técnicos, una reunión de un extraordinario éxito. Platicar con quienes realizan el trabajo técnico, quien realizan el análisis profundo de las tareas y quien surte o provee a ustedes de la información necesaria para la toma de decisiones. Hemos venido platicando con los secretarios técnicos, quienes han aportado oportunamente en la procedimiento legislativo lo correspondiente a los dictámenes, pero también así en su contenido. Están ustedes informados del presente procedimiento de esa reunión con secretarios técnicos y por ese mismo procedimiento estamos colocándole a ustedes el dictamen con proyecto de decreto, dentro de tantos la Ley de Desarrollo Forestal y algunas otras, para su análisis oportuno, para sus opiniones, para que de esta manera tengan y cuenten ustedes con la información necesaria y poder venir a la comisión con los consensos previos de ser necesario. Desde luego,
a la decisión de ustedes, del debate, al análisis y el estudio, pero particularmente para que tengan ustedes información oportuna. Entonces, solicito de ustedes también autorización para que los secretarios técnicos se estén reuniendo periódicamente y con ello no exista absolutamente ninguna sorpresa de ningún documento, mucho menos de ningún contenido del mismo. Estamos convencidos que vamos en la misma ruta de pretender contribuir al buen funcionamiento de las actividades productivas de nuestro país y particularmente con las que tienen que ver con agricultura y ganadería. Por ello, pues, igualmente y por los comentarios hace un momento y en el reinicio de este periodo ordinario, quiero solicitarles a ustedes que las sesiones de la Comisión de Agricultura, hago la propuesta formal, se puedan llevar a cabo los días miércoles, que no se crucen con sesiones ordinarias de la Cámara, aunque el próximo miércoles, de acuerdo al calendario, tendremos sesión, pero la idea es llevarlas a cabo todos los miércoles, y como el día de hoy, estaríamos proponiendo, inicialmente la propuesta era un poquito como fue en Cámara de Diputados, pero inicialmente es una por quincena, 2 por mes, yendo más allá de lo programado, que es una ordinaria por mes, como lo habíamos venido haciendo. Está frente a nosotros las reformas estructurales, particularmente la financiera, la hacendaria, viene la reforma energética e indudablemente el tema del campo, que ha sido muy reiteradamente colocado en los temas del Pacto por México, habrá de tener una apertura importante para las tareas de las 68 entre leyes y reglamentos que regulan esta actividad productiva en el país. Entonces será necesario que estemos reuniéndonos los miércoles, si no de 8 días, sí de 15 días, pero en forma inicial participarlos ustedes que puedan ser los miércoles. Ya les estaremos mencionando, en forma inicial se prevé que pueda ser a las 11 de la mañana, para que de esta manera no estemos cruzándonos con las sesiones ordinarias. Entonces, entrando en asuntos generales. Nada más Sí, tiene el uso de la palabra el senador López Brito. Sí, nada más un breve comentario. Solicitarle respetuosamente que en estas reuniones con los secretarios técnicos, por favor, inviten a nuestros asesores en materia de agricultura para, para enriquecer o para informarnos de todos los trabajos que estén haciendo, y la otra, que ellos mismos nos transmitan también los acuerdos, los avances que se tengan en estos temas. Sí, perdón, senador, creo que empleo mal el término yo. No son secretarios técnicos, en algunos casos sí lo son. Se está convocando a los equipos técnicos, exactamente, a sus asesores, y la invitación ha sido respetuosa por conducto de ustedes, por escrito, para que de esa manera ustedes estén enterados y posteriormente estén informados, porque ustedes vendrán a revisar dictámenes y poder debatir una vez que ustedes hagan análisis con sus equipos de asesores. Entonces eso será una práctica recurrente que nos permita no solo productividad, sino decisiones adecuadas que ustedes están tomando. ¿Estamos de acuerdo? El senador Isidro Pedraza. Presidente, yo quisiera atreverme, hace tiempo habíamos comentado en los objetivos cuando hicimos el plan de trabajo de la comisión, de poder hacer trabajos en comisiones unidas, y hay un tema que brinca en mi comisión como de rezago, ahorita que estamos hablando de abatir el rezago, y de ahí que las reuniones sean cada 8 días. En la comisión que yo presido de la autosuficiencia alimentaria, tenemos ahí 2 iniciativas que tienen que ver con la ley para regular el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la alimentación. Y entonces nosotros estamos en la idea de trabajar en las comisiones de desarrollo rural, de agricultura, de autosuficiencia alimentaria, para sacar un acuerdo de una legislación. Incluso he hablado en la Cámara de Diputados para dictaminar conjuntamente. Entonces, requeriríamos una reunión para un acuerdo de esas comisiones unidas para que podamos revisar estas iniciativas, y la otra que estamos elaborando, que estamos consultando, nos esperemos y que en este momento la presión
dijéramos en términos de ley orgánica que nos están exigiendo los dictámenes, podamos aplazarla para abordarla en conjunto, las tres iniciativas, la que se esté elaborando de manera colectiva con las dos que existen, de tal suerte que esto nos ayude un poco a contener esto y que saquemos nosotros en ese sentido también algún avance. Entonces yo aprovecharía para que cuando se haga la próxima reunión de equipos técnicos de comisiones o de la comisión, ustedes ya la conocen, la iniciativa, pero la tenemos detenida ahí para dictaminarla conjuntamente, ¿no? Para que no sea solamente una posición unilateral la que se haga y que cuente con mayor riqueza. Incluso me atrevería a solicitarle que en el marco de esto, luego ya llegando al punto adecuado, podamos convocar a los secretarios de Desarrollo Social, de Agricultura, para que veamos con ellos lo que tiene que ver esta ley de reglamentar el derecho a la alimentación, para que hagamos una dinámica de trabajo conjunto y no tengamos un problema. A veces, de manera legislativa, uno propone algunas iniciativas y chocan con los intereses del Ejecutivo. Y entonces hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo para que sea una ley que pase, ¿no? Y hagamos aquí este acuerdo de cabildeo. Entonces, aprovechando que tocó ese tema, pues planteo concretamente una reunión que se programe en algún miércoles para que podamos estar las comisiones unidas. Y dos, revisar en el equipo técnico esas dos iniciativas que existen de ley de reglamentar el derecho a la alimentación. Muy bien, senador, claro que sí. Yo creo que el tema central de lo que ha tocado es ponernos de acuerdo, y el acuerdo, cuando es mayor, tiene mayor fuerza en su decisión. Queda como indicación para que la próxima reunión de equipos técnicos sea un tema ya, la revisión de la ley reglamentaria, para que tengamos ya elementos. ¿Cómo no? Lo quedamos anotado y como un compromiso para ese efecto. Arribamos a asuntos generales y tengo dos muy breves para ustedes. Uno de ellos, algo demasiado importante, creo yo. Nos han estado realizando la invitación de parte del vecino país del norte, Estados Unidos de Norteamérica, para una visita de la Comisión de Agricultura. Vemos muy conveniente realizarla por los temas que se han venido analizando en esta comisión, y quiero dar puntos muy concretos al respecto. Nos están proponiendo una visita al Comité de Agricultura, Nutrición y Forestal del Senado de los Estados Unidos en Washington, para intercambiar indudablemente puntos de vista sobre las agendas legislativas del sector. El socio comercial fundamental, que son los Estados Unidos, es con quien tenemos que tener el análisis, los estudios y los acuerdos pertinentes. También se está agendando una visita a funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, para conocer la forma directa de operación de los planes de apoyo del sector, la Secretaría de Agricultura, el símil propiamente de Zagarpa. Y algo pero muy importante, visitas de campo para conocer la aplicación y desarrollo de los Estados Unidos de los siguientes temas: biotecnología, biocombustibles y tecnologías aplicadas a la producción. Esto es muy importante. Estoy convencido, y permítanme que hable en lo personal, derivado de un viaje que me permitió acompañar a la Comisión de Desarrollo Rural como integrante de la misma, particularmente a los países de Brasil y de Chile. Sorprendente la materia, particularmente la cruzada contra el hambre o hambre cero. Sorprendente el tema de biocombustibles, particularmente el etanol. Sorprendente el tema de la banca de desarrollo, por cierto, muy grato expresar los buenos resultados en la Cámara de Diputados en materia de banca de desarrollo. Pero vivido en este viaje, sorprendente el tema del medio ambiente en Chile, el tema de la banca de desarrollo en Chile. Creo que el intercambio de experiencias, las experiencias de éxito, serán para nosotros traídas a nuestro país y decididas en lo que nos corresponde a la Cámara de Senadores, será una oportunidad fundamental. Yo aquí hago el comentario, ya estaremos en condiciones del diálogo con la propia mesa directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería para poder programar esta visita. Repito, son tres encuentros, con legisladores símil de nosotros, con las autoridades del campo de Estados Unidos
y una visita de campo para ver biotecnologías, biocombustibles y tecnologías aplicadas a la producción. Entonces, les informo porque se está estableciendo, salvo los temas urgentes que tenemos en reforma financiera, hacendaria, paquete fiscal en materia de ley de ingresos y la reforma energética, se está previendo que pueda ser a finales de este mes o a principio del próximo mes. Ya correremos comentarios, información con secretarios técnicos. Yo le solicitaría a quien ya hizo la visita, que es el senador Gerardo Sánchez, a Washington, a Estados Unidos, de esa visita de Cámara de Diputados, si nos puedes comentar algo de tus experiencias. He informado a ustedes de una visita técnica, legislativa, de campo, a estas áreas de Estados Unidos. Entonces, si nos pudieras comentar, solicitarte respetuosamente, de esa experiencia vivida en Cámara de Diputados. Sí, como no, muchas gracias. Pues voy a ser muy concreto. La verdad es que vale la pena ir. La tecnología de punta que tienen ellos, todo los avances que se tiene en materia, digamos, en cultivos de maíz y de soya, que son inmensos. Se cansa uno de ver kilómetros y kilómetros, de ver toda la maquinaria que tienen ellos. Prácticamente con el chofer pues, solamente da una vuelta, todo lo hace una computadora, en los tractores, en toda la maquinaria pesada, pero sobre todo el proceso de comercialización que tienen, en donde ellos, una vez que saben cuáles son los nuevos inventarios que van a tener, empiezan a vender lo que tienen en acopio. Lo de crédito, lo de financiamiento, lo de subsidios, lo de todas las medidas que están tomando para tener una agricultura de avanzada, el término de los bioenergéticos, de los transgénicos, y de entrar a todos los laboratorios y la manera en la cual están organizados los productores. Con una política pública muy definida en los Estados Unidos, yo creo que sí vale la pena hacer una gira. Es muy ilustrativa, pero además nos permite a nosotros pues tener una visión más clara de las medidas que debemos de tomar en el Senado de la República, en corresponsabilidad con el gobierno, pero también opinando con propuestas y alternativas que nos permitan fortalecer al sector primario del país. Yo creo que podríamos platicarlo con la Embajada Americana, con el área agrícola y con algunas otras dependencias que tú ya tienes vínculo, presidente, y que en un momento dado podríamos concretarlo, sobre todo antes de que llegue el invierno, ¿sí? O bien tendríamos que hacerlo hasta, digamos, abril o mayo del año que entra. Creo que en este momento hay que ver si hay condiciones para poder hacer una gira de esta naturaleza, que es muy ilustrativa, y creo que a todos nos va a permitir tener una visión más clara de por qué Estados Unidos es tan exitoso en la competitividad y en la productividad de los productos básicos que requiere su país, ¿no? ¿Es cuánto? Gracias, senador, y sumo al comentario que realiza el señor Gerardo Sánchez. En unas horas más viene justamente el titular de las actividades agrícolas de la Embajada de Estados Unidos. Viene justamente por la respuesta que esta comisión está otorgando a la aceptación del viaje. Entonces, con él habremos de preparar una agenda que oportunamente transmitiremos, y esta fue una agenda preliminarmente presentada. Y como lo expresa él, de muchísima utilidad del viaje. Yo solo doy 3 temas de Brasil, 3 temas que con el solo viaje, o 4 yo pondría. Conocimos el Embrapa, que es la institución de investigación del campo, símil INIFAP México. Increíble, increíble lo que ahí se tiene en materia de inversión. También increíble los recursos que destina la Cámara de Diputados a estas actividades. Otro tema central, y se ve con el tema de la caña de azúcar y el producto azúcar, el tema del etanol, el proceso que te tiene en Brasil. Como campo recorrido, increíble. Y otro tema, el tema de la cruzada contra el hambre o hambre cero en Brasil. Sencillito, allá se consume lo que en la región o la provincia se produce, y es justamente para las escuelas primarias y para las escuelas de preescolar. Entonces, bueno, pues son las cosas que profundizamos en ello, y hay cosas que se pueden traer a nuestro país. Como algo importante les digo, en Chile nos decían que hay muchas experiencias mexicanas que se llevaron a Chile. Entonces hay que intercambiar las buenas experiencias de éxito.
Por ahí queda entonces. Por último, porque ya está timbrando para la sesión ordinaria. Si no Sí, senador. pudiéramos, perdón, si no pudiéramos ir de momento por el clima a Estados Unidos, yo creo que a Brasil sí podemos ir porque allá es otro clima. Entonces, que no nos quedemos como ni con una ni con otra, ya no digo cómo, pero yo creo que podemos intentar o una u otra. Muy bien. O las dos. Ok, tomo nota puntual y presentaré un proyecto muy particular en relación a ello y debe ser en las semanas que se avecinan. Cómo no, con todo gusto. Por último, se está presentando la Gaceta de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la número 1, donde desde luego el director son todos los integrantes de la misma. Lo tienen ustedes en su poder. El propósito de esta Gaceta es estar dando temas muy particulares de las diferentes fuentes de información del gobierno federal o fuentes de información del orden mundial, reportes semanales de precios de las centrales de abasto, temas de mucha utilidad para el análisis y decisiones que esta comisión puede estar tomando. Pero adicionalmente, temas de utilidad y de información a quienes seguramente por el canal del Congreso nos ven, nos escuchan, con el propósito de que sea información rica, oportuna, para, repito, toma de decisiones que se están llevando a cabo en la comisión o en el sector agropecuario que nos corresponde a nosotros decidir muchas cosas por ellos. Dejo aperturado también cualquier aportación que deseen realizar los senadores por conducto de sus equipos técnicos para que sea sumado al contenido de esta Gaceta. Esta Gaceta, su propósito fundamental, aparte de la difusión, es poder contribuir los senadores al interior del contenido de ella. Muy bien. Y para ser puntuales en los segundos ya comprometidos, señor secretario, declaremos ya concluida esta sesión. Agotado todos los puntos, señor presidente, se da por terminada la sesión y se cita la próxima sesión. Con tiempo y forma se les hará llegar la convocatoria.